Bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy, porque traigo una noticia que prepárense, porque va a ser un auténtico bombazo. Sí, así como lo oyen. Hoy vamos a hablar de una de las actrices turcas más queridas, una mujer que nos ha robado el corazón con su talento, su belleza y su carisma, Demet Özdemir. ¿Están listos para saber de qué se trata? Pues quédense conmigo porque no se lo van a creer. Antes de empezar, como siempre, quiero recordarles que si les gusta el contenido que hago, si disfrutan de estas noticias del mundo del espectáculo turco y quieren estar al día de todo lo que pasa con sus actores y actrices favoritos, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así, YouTube les avisará cada vez que suba un vídeo nuevo y no se perderán nada de nada. Y ahora sí, vamos al grano. Como ya les adelanté, hoy tenemos una noticia sobre Demet Özdemir que ha revolucionado las redes sociales y los medios de comunicación. Una noticia que ha dejado a todos boquiabiertos y que, sinceramente, yo tampoco me esperaba. Porque, a ver, Demet siempre nos sorprende, pero esta vez se ha superado. Hace unos meses, todos fuimos testigos de su espectacular boda con el cantante Oğuzhan Koç. Fue una ceremonia preciosa, llena de amor, de alegría y de momentos inolvidables. Parecían la pareja perfecta, ¿verdad? Pues bien, la vida a veces nos da sorpresas, algunas agradables y otras no tanto. Y en este caso, la sorpresa tiene que ver precisamente con su matrimonio. Hace apenas unas semanas, empezaron a surgir rumores en la prensa turca sobre una posible crisis en la pareja. Se decía que había diferencias irreconciliables, que la convivencia era difícil y que estaban pasando por un momento complicado. Al principio muchos pensamos que eran solo rumores, chismes sin fundamento, como suele pasar en el mundo del espectáculo. Pero lamentablemente los rumores se hicieron más fuertes con el paso de los días. Y finalmente hace tan solo unos días, la propia Demet Özdemir confirmó la noticia a través de un comunicado oficial en sus redes sociales. Sí, así como lo oyen. Demet y Oğuzhan se separan. Se divorcian. Su matrimonio, que parecía sacado de un cuento de hadas, ha llegado a su fin. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, están completamente impactados con esta noticia. Era una pareja muy querida, muy admirada y ver que su historia de amor termina de esta manera es, sin duda, muy triste. Pero como siempre digo, las relaciones son complicadas y a veces, a pesar del amor que pueda haber, las cosas no funcionan. En su comunicado, Demet pidió respeto y comprensión en este momento tan difícil. Agradeció a Oğuzhan por los momentos compartidos y expresó su deseo de que ambos puedan seguir adelante con sus vidas de la mejor manera posible. Por supuesto, no dio detalles sobre las razones de la separación, y creo que es importante respetar su privacidad y no especular sobre lo que pudo haber pasado. Pero aquí no termina la cosa, porque la noticia del divorcio de Demet no es la única sorpresa que nos tenía preparada. Resulta que al mismo tiempo que se anunciaba su separación, también se filtró una información que ha dejado a todos completamente en shock. ¿Están preparados para esto? Según varias fuentes cercanas a la actriz, Demet Özdemir está embarazada. Sí, así como lo oyen. A pesar de la crisis matrimonial y del divorcio, Demet está esperando un bebé. Una noticia que sin duda añade un toque aún más dramático a toda esta situación. Todavía no hay confirmación oficial por parte de Demet o de su representante, pero varias fuentes aseguran que la actriz se encuentra en las primeras semanas de gestación. De ser cierto, esto significaría que Demet y Oğuzhan estarían esperando un hijo a pesar de su separación. Imaginen la situación. Estar pasando por un divorcio y al mismo tiempo estar esperando un bebé. Debe ser un momento extremadamente complicado, lleno de emociones encontradas. Por un lado, la tristeza por el fin de su matrimonio, y por otro, la alegría y la ilusión de convertirse en madre. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿cómo afectará esta noticia a su divorcio? ¿Intentarán Demet y Oğuzhan reconciliarse por el bien de su hijo? ¿O seguirán adelante con su separación y tratarán de mantener una relación cordial como padres? La verdad es que no lo sabemos. Solo el tiempo dirá qué pasará con Demet y Oğuzhan. Lo que sí sabemos es que ambos son personas maduras y sensatas, y que seguramente tomarán la mejor decisión para el bebé que viene en camino. Yo desde aquí les mando todo mi apoyo y mi cariño. A Demet, por supuesto, le deseo lo mejor en este momento tan difícil.
Espero que pueda encontrar la paz y la felicidad que se merece, tanto en su vida personal como profesional. Y a Oğuzhan también le deseo lo mejor. Espero que ambos puedan superar esta crisis y construir un futuro mejor por el bien de su hijo. Y hablando de futuro, también quiero comentarles que a pesar de todo este revuelo en su vida personal, Demet Özdemir sigue imparable en su carrera profesional. Actualmente se encuentra grabando una nueva serie para una plataforma de streaming, de la que todavía no se conocen muchos detalles, pero que promete ser un éxito. Además, Demet sigue siendo una de las actrices más solicitadas para campañas publicitarias y eventos. Su imagen sigue siendo muy valorada por las marcas y su popularidad no deja de crecer. Así que a pesar de todo lo que está pasando, Demet sigue siendo una estrella brillante en el firmamento turco. Creo que Demet es un ejemplo de fortaleza y de superación. A pesar de las dificultades que ha enfrentado en su vida, siempre ha sabido salir adelante con una sonrisa y con una actitud positiva. Y eso es algo que admiro profundamente de ella. Y bueno, mis queridos amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta noticia bomba sobre Demet Özdemir. Sé que es una noticia difícil, pero creo que era importante compartirla con ustedes. Resumiendo un poco, Demet Özdemir se separa de su esposo Oğuzhan Koç y además estaría embarazada. Una situación muy complicada, pero que seguramente superará con su fortaleza y su optimismo. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Y ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan de esta noticia? ¿Se esperaban el divorcio de Demet y Oğuzhan? ¿Les sorprende la noticia del embarazo? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creando contenido para ustedes y a mantenerlos al día de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un beso enorme y les deseo lo mejor. Adiós. Ahora, vamos a profundizar un poco más en esta noticia que, la verdad, nos ha dejado a todos con la boca abierta. Hablemos un poco del contexto, de cómo llegamos a este punto y de lo que podría significar todo esto para el futuro de Demet. Recordemos un poco la historia de amor entre Demet y Oğuzhan. Su relación al principio fue muy discreta. Se conocieron en el ámbito profesional, ambos ya eran figuras reconocidas en Turquía, ella como actriz de telenovelas de éxito arrollador y él como cantante y compositor muy popular. Al principio eran solo amigos, compañeros de trabajo que se apoyaban mutuamente. Pero como suele pasar, la amistad fue evolucionando y sin darnos cuenta, boom, el amor llamó a sus puertas. Cuando hicieron pública su relación, fue una verdadera locura. Los fans de ambos estaban eufóricos. Se veían tan bien juntos, tan enamorados, que parecía el inicio de una relación para toda la vida. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y felicitaciones. Cada foto que publicaban juntos generaba miles de likes y comentarios. Eran, sin duda, una de las parejas más queridas y admiradas del panorama turco. Y luego llegó la boda. ¡Ay, la boda! Fue un evento espectacular, digno de una princesa de cuento de hadas. Demet lució radiante con su vestido blanco, Oğuzhan estaba visiblemente emocionado. La ceremonia fue preciosa, llena de detalles románticos. Los invitados eran una lista de nombres importantes del mundo del espectáculo turco. Todo parecía perfecto. Las fotos y los vídeos de la boda dieron la vuelta al mundo, generando aún más admiración por la pareja. Era la confirmación de que su amor era real y que estaban listos para construir un futuro juntos. Pero como les decía al principio, la vida a veces nos tiene preparadas sorpresas inesperadas. Y en este caso, la sorpresa no ha sido para nada agradable. La noticia de su divorcio ha sido un verdadero balde de agua fría para todos los que seguíamos su historia de amor. ¿Qué pasó? ¿Qué salió mal? Es la pregunta que nos hacemos todos. Como Demet lo mencionó en su comunicado, las relaciones son complicadas. Y no importa cuán enamorados estén dos personas, a veces las cosas simplemente no funcionan. Las diferencias pueden ser irreconciliables, la convivencia puede volverse insoportable, o simplemente el amor se puede desvanecer con el tiempo.
Son muchas las razones que pueden llevar a una pareja a tomar la difícil decisión de separarse. Y ahora, con la noticia del embarazo, la situación se vuelve aún más compleja. Imaginen la montaña rusa de emociones que debe estar experimentando Demet en este momento. Por un lado, la tristeza y el dolor por el fin de su matrimonio. Por otro, la alegría y la ilusión de estar esperando un bebé. Debe ser abrumador. Además, hay que tener en cuenta la presión mediática a la que está sometida Demet. Siendo una figura pública tan querida y admirada, cada uno de sus movimientos es analizado y comentado por la prensa y por sus fans. Debe ser muy difícil lidiar con tanta atención y especulación en un momento tan delicado de su vida. Pero a pesar de todo, creo que Demet es una mujer fuerte y valiente. Ha demostrado en muchas ocasiones su capacidad para superar las adversidades y seguir adelante con una actitud positiva. Estoy segura de que con el apoyo de su familia, sus amigos y sus fans, podrá salir adelante de esta situación y construir un futuro feliz para ella y para su bebé. Y en cuanto a la pregunta que todos nos hacemos, sobre si Demet y Oğuzhan intentarán reconciliarse por el bien de su hijo, creo que es algo que solo ellos pueden decidir. Es una decisión muy personal y que requiere mucha reflexión y diálogo. Si el amor entre ellos sigue existiendo y si están dispuestos a hacer los sacrificios necesarios para que su relación funcione, entonces es posible que puedan encontrar una manera de estar juntos. Pero si las diferencias son irreconciliables y si creen que es mejor para ambos seguir caminos separados, entonces lo más sensato sería mantener una relación cordial como padres y criar a su hijo en un ambiente de amor y respeto. Lo que sí es importante es que ambos pongan el bienestar de su hijo por encima de todo. Un niño necesita el amor y el apoyo de ambos padres, independientemente de si están juntos o no. Si Demet y Oğuzhan son capaces de dejar de lado sus diferencias y trabajar juntos como padres, entonces su hijo tendrá la oportunidad de crecer feliz y saludable. Y hablando de la carrera profesional de Demet, estoy segura de que esta situación no la detendrá. Demet es una actriz talentosa y versátil, con una gran trayectoria a sus espaldas. Ha demostrado en muchas ocasiones su capacidad para interpretar una amplia gama de personajes y para conectar con el público de una manera muy especial. Estoy segura de que seguirá cosechando éxitos en su carrera profesional y que nos seguirá sorprendiendo con su talento y su carisma. Así que, mis queridos amigos, no perdamos la esperanza. A pesar de la tristeza y la incertidumbre que genera esta noticia, confiemos en que Demet y Oğuzhan tomarán las mejores decisiones para su futuro y para el futuro de su hijo. Y sigamos apoyando a Demet en su carrera profesional, porque se lo merece. Es una mujer talentosa, trabajadora y admirable, y estoy segura de que seguirá brillando con luz propia en el mundo del espectáculo turco. Y ahora sí, mis preciosos, me despido por hoy. Espero que este vídeo les haya resultado interesante, y que les haya ayudado a entender un poco mejor la situación. No olviden dejarme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y recuerden suscribirse al canal si aún no lo han hecho, para no perderse ninguna de mis noticias del mundo del espectáculo turco. Les mando un beso enorme y les deseo lo mejor. Adiós.